Hola muchachos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la literatura, a este nuevo, si se quiere, nuevo compartir de ideas con lo que es la magia de la literatura. Que en un principio habíamos aclarado que la intención de la literatura propiamente dicha, es informar de otra forma más literaria, más estética, sobre los acontecimientos históricos en Venezuela. Y para ello, para que esa diferencia entre lo que es un periódico y lo que es literatura, pues en la literatura se hace uso de los recursos literarios. Pero obviamente hay un contexto histórico, hay un contexto geográfico, un contexto temporal que indica un espacio y un tiempo en la historia contemporánea de Venezuela. Bueno, hemos llegado nosotros al último tema, que es eh, establecer las diferencias y semejanzas, escúchese bien, diferencias y semejanzas entre el capítulo 3 titulado Fiebre con la historia contemporánea de Venezuela. Ese capítulo 3 que se titula Fiebre y que en síntesis es el resumen de toda la novela, pero además es el análisis comprensivo de todo lo que ocurrió y por qué se le da el nombre Fiebre a la novela. Desde luego que en los primeros encuentros que tuvimos referente a la novela, estimados estudiantes, se aclaró el término fiebre. ¿A qué obedece esa palabra fiebre? Y es a ese calentamiento de los estudiantes de esa generación del 28, de 1928, que se encontraban eh, con la severa protesta en contra de Juan Vicente Gómez, ¿no? Esa fiebre estudiantil. Pero antes de eso, nosotros debemos recordar quién era Miguel Otero Silva. Para refrescarnos un momento la idea, un momento de lo que significa eh, Miguel Otero Silva dentro de la historia contemporánea del país. Y bueno, Miguel Otero Silva fue un escritor, un político, un humorista, un periodista sobre todas las cosas, que se utilizan algunos de estos epítetos para nombrar a Miguel Otero Silva dentro de tantas investigaciones, ¿no? Eh, bueno, con esto podríamos decir, después de haber leído todo el largo trayecto de Miguel Otero Silva y después de leer gran parte de lo que es la novela, Fiebre la podemos sintetizar como una narración de un grupo de estudiantes contra Juan Vicente Gómez y que fue publicada en el año 1936. Pero es importante además, yo voy a citar un fragmento que citó eh, Yarima Labarca de Paz en la Universidad del Zulia en un trabajo titulado, un artículo titulado Miguel Otero Silva, trayectoria de un novelista a través de sus generaciones. A lo largo de las clases, si se habían dado cuenta, yo he citado a algunos autores porque es necesario darle el respeto y la credibilidad de la fuente que estamos utilizando para las investigaciones. Eso es fundamental, mis hijos. Y es lo que yo quiero invitarle a todos ustedes, que cuando ustedes vayan a hacer este trabajo, este trabajo escrito, sea necesario o es necesario que ustedes citen la fuente, es fundamental. Se me olvidó y antes de seguir con la explicación, se me olvidó decirles qué era esto, aunque ya en el plan de evaluación está. Es un trabajo escrito y una producción oral que ustedes, cuando digo producción oral, quiere decir que ustedes van a defender ese trabajo que ustedes han hecho de 20%. Mi técnica para la evaluación será el análisis del contenido y los criterios de evaluación será el dominio del contenido,
la ortografía, la coherencia y la cohesión dentro del trabajo escrito. En la producción oral los criterios cambian también, el dominio del contenido, la coherencia verbal, la dicción, la seguridad, la postura correcta. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver desde ese momento. ¿Entendido? Volviendo a lo que les había dicho sobre la cita de La Barca de Paz, o sea, La Barca, el apellido de la autora, que quien escribió un artículo un artículo titulado Miguel Otero Silva, trayectoria de un novelista a través de sus generaciones. Ese material de lectura se los voy a dejar en el site, de manera de que ustedes puedan acceder y leer todo el material para que contextualicen, que es importantísimo esa parte. Miguel Otero Silva dice lo siguiente: si bien es cierto que los hombres nacen para un destino preconcebido, el mío no fue sino el de periodista, humorista y escritor. Las tres cosas en un mismo oficio. Y en otras partes que yo he leído sobre otras críticas que han hecho sobre novelas de Miguel Otero Silva y entrevistas sobre Miguel Otero Silva, y que lo he aclarado a lo largo de estas clases, yo recuerdo que Miguel Otero Silva dijo en numerosas oportunidades que la novela Fiebre, perdón, que la literatura y el periodismo iban consustanciados, unidos para representar una sola idea. Y eso es realmente importante, porque el periodismo le invita al escritor, al autor de una obra de teatro, a investigar, a indagar, pero ojo, tiene que tener esa chispa, ese estudio literario, porque se puede investigar, se puede indagar sobre la historia contemporánea del país, eso se puede hacer, se puede relatar unos hechos, pero ahora, ¿cómo yo convierto esos hechos en literatura? Y pues eso es lo que hizo Miguel Otero Silva, ficcionalizar la historia contemporánea, ficcionalizar los personajes reales, el contexto, pero que eso no deja de ser realidad. Eso forma parte de la historia, eso forma parte de nuestro conocimiento, forma parte del quehacer de la literatura y el periodismo propiamente dicho. ¿Ok? Eso es una de las cosas que tenemos. En este capítulo es necesario que ustedes establezcan unas diferencias y semejanzas con lo que ocurre y lo que él sintetiza en ese capítulo de Fiebre, con lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo de la historia contemporánea del país, digamos que del siglo XXI, y que ustedes logren sistematizar y contextualizar lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurrió. ¿Se repite acaso la historia? ¿Cuáles son los elementos que me dice Miguel Otero Silva para describirlo en este trabajo? Eso es fundamental, eso es además necesario. Ahora bien, ¿de qué trata Fiebre en líneas generales? Les pregunto a ustedes y a lo mejor se les vienen algunas ideas a la luz sobre lo que realmente trata Fiebre. ¿De qué va la novela? Fielmente y con mucha recurrencia, hablan de Fiebre como un testimonio de 1928. O sea, es una novela testimonial, testimonial y además biográfica, porque es la historia de una generación y el instante novelesco de una rebelión, ¿sí? Es lo que se conjuga perfectamente con el quehacer periodístico, con una primera novela de Miguel Otero Silva, quien además estaba muy prematuro dentro de la literatura, y que por su oficio de periodista, de político y de humorista también, porque en algunas de las novelas hay una chispa de humor que yo creo que es una particularidad de manera de que la historia no sea tan aburrida dentro de la narrativa. El propio autor
tomó relatos históricos, tomó relatos reales para convertirlo en literatura. Ahora, les pregunto, y que ya lo he aclarado, ¿cómo los convierte en literatura? Bueno, fácilmente se convierte en literatura a través del solo hecho de que la historia se va narrando con recursos literarios, con estilo narrativo. Y desde luego que eso va a formar parte de la trayectoria narrativa del autor. Voy a citar un fragmento de Miguel Otero Silva, que La Barca de Paz, en su libro que ya les había dicho, titulado Miguel Otero Silva, trayectoria de un novelista a través de sus generaciones, lo hace. Y después de esto yo les voy a explicar algo acá. Todas mis novelas son literatura de denuncia. Fiebre es una denuncia del sistema y del terror gomecista. Casas Muertas es la denuncia del mal morir de una ciudad aniquilada por el paludismo. Y yo agregaría por la hematuria, por las guerras civiles, por el gomecismo. Oficina número 1 es la denuncia del malnacer de una ciudad al recoldo de la explotación minera imperialista. Y la muerte de Honorio es la denuncia del despotismo perejimenista y de sus monstruosos procedimientos. Hemos finalizado este tema con algunas de las narrativas de Miguel Otero Silva. Vamos a ver con qué nos encontramos en este segundo lapso, pero que nos quede bien claro que Miguel Otero Silva, y seguramente muchos autores más, como Asturias, Gallegos, entre otros grandes autores de la literatura venezolana, han representado a la historia de Venezuela. Pero si nosotros hacemos una comparación dentro de los más leídos en bachillerato, que Gallegos y Miguel Otero Silva, Miguel Otero Silva mantuvo firmemente la realidad de Venezuela. Y desde varios tópicos, desde la dictadura, desde las enfermedades como Casas Muertas, desde el proceso carcelario en la muerte de Honorio, desde la delincuencia amponil expresada en diferentes clases sociales, como en Cuando quiero llorar no lloro, como la rebeldía y la lucha estudiantil contra la dictadura de Juan Vicente Gómez como Fiebre. Es decir, que todas las novelas de Miguel Otero Silva son una secuencia narrativa de la historia contemporánea de Venezuela. Específicamente, desde luego que del siglo XX, que fueron marcadas por 3 dictaduras primitivas. La de Castro, la de Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez. Miguel Otero Silva narró el testimonio ejemplarmente de 2, que fue la de Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez lo narró en Cuando quiero llorar no lloro, y la de Gómez lo hizo con Fiebre, con Casas Muertas, Oficina número 1. Entonces, la literatura nos enseña a conocer la historia, pero nos invita a no repetir la historia. Y lamentablemente, con el pasar del tiempo, hemos caído allí. Hemos caído reiteradamente allí y no hemos aprendido. Yo los invito a ustedes a reflexionar, a conocer la historia de nuestro país, a conocer la historia contemporánea de Venezuela, a través de libros de historia, a través de novelas, como sea, pero vamos a conocerla. Vamos a conocer además lo que se ha hecho en la literatura venezolana, que nos invita a reconstruir los valores ciudadanos y nos invita sobre todo a querer a nuestro país. Nos da un conocimiento geográfico, lingüístico, cultural, económico, social. Nos invita a tantas cosas que estamos a tiempo de valorarla. Para mí ha sido un gran placer estar con ustedes en este primer momento pedagógico, de enseñarles durante este recorrido lo que ha sido la literatura. En el segundo lapso aprenderemos más,
De eso estoy seguro. Y recuerden que la historia está escrita y debemos hacer de la literatura un arte. Muchísimas gracias por su atención.